Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y usted? Excelente, muy bien, muy bien. Un placer saludarlos en nuestra última sesión de nuestro taller de saberes y pensamiento científico. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Bueno, estuvimos dando un poquito de tiempo para que más personas pudieran acompañarnos, pero bueno, vamos a actividades. Les doy una cordial bienvenida. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y bueno, realmente nos sentimos muy contentos de que nos acompañen. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a seguir hablando de estas distintas metodologías para la enseñanza de las matemáticas. Y si recordamos un poquito la primera sesión que tuvimos en nuestro curso, como fue el día martes, hablábamos justamente de los registros de representación semiótica, hablamos del trabajo de Raymond Duval, de Ricardo Cantoral. Esta parte ya la revisamos, analizamos algunas propiedades muy interesantes sobre los números poligonales, los números cuadrados, los números triangulares, y de ahí pasamos a la segunda metodología, esta metodología de la fenomenología didáctica de Hans Freudenthal. Analizamos un poquito algunos de sus conceptos claves y comenzábamos a hablar justamente del método Singapur, ¿sí? De hecho, resolvimos un primer ejercicio de este método Singapur. Y hablábamos justamente en este método de cuáles serían entonces las habilidades matemáticas que podemos desarrollar con este método. Decíamos esencialmente que estas habilidades matemáticas las podemos agrupar en 5 grandes grupos. Primero es la visualización de conceptos, de objetos matemáticos, es decir, el poder visualizar, el poder eh, llevar a cabo en primera instancia la visualización. Segundo era la comprensión de conceptos básicos del razonamiento matemático, la representación. El tercero era la búsqueda de patrones y generalizaciones, es decir, el poder modelar justamente, el poder aprender nuevos conceptos a través de la resolución de problemas, el poder resolver problemas y el desarrollo de habilidades matemáticas por medio de la resolución de problemas, es decir, el poder hacer conjeturas. Muy bien, pues estas son algunas de las habilidades matemáticas que se pueden desarrollar, pero entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el corazón de este método? Es decir, ¿en qué se centra este método? Este método se centra primordialmente en la resolución de problemas matemáticos. Esa resolución de problemas matemáticos, que como nosotros podemos observar, tiene justamente 5 aristas sumamente importantes. Uno es el tratamiento con los conceptos, otro es el tratamiento con los procesos, con las habilidades, con las actitudes. Entonces, el corazón, la base fundamental para trabajar con esta metodología es el poder resolver problemas matemáticos. Bueno, ¿están listas? ¿Están listos para resolver problemas matemáticos hoy? Sí, profe. Vaya, vaya, muy bien, gracias. Ya me había preocupado, ya se escuchaba un silencio. Se escuchaba un silencio, pero qué bueno que tenemos varias personas interesadas en poder resolver problemas matemáticos hoy. Voy a volver a compartir pantalla ahora con un cuaderno en limpio de Word. A ver si se logra observar, si se logra observar por allá. Sí, sí se ve. Entonces, este va a ser nuestro tercer problema, ¿verdad? Y fíjense qué interesante este tercer problema. Necesitamos a 2 personas que se casen.
A ver, ¿quiénes se van a casar próximamente? Híjole, pues aquí no hay muchos. No, no se escucha, no se escucha. Hay como un silencio nada más. Pues ni El modo que me case con maestro, el Esmeralda. profe y Rosalba. A ver, Esmeralda. Rosaura y el profe. Ándale. Esmeralda. Ah, ya llegó Obed. Obed, también No, tenemos Obed. A ver, de alumnos tenemos Obed y aquí al más. Obed y Rosaura. Obed de Rosaura. Bueno, Va. por petición pública. Obed, se escribe bien así, Obed y Rosaura se van a casar. Así dice hasta una canción. ¿Ah? Obed y Rosaura se van a casar. Y como madrina de bodas, ¿quién está como madrina de bodas? Yo. Am, como estoy proyectando, no logro ver quién me dijo Xochitl. yo. Ajá, Xochitl. Xochitl, y como madrina de bodas, Xochitl, a ver si escribí bien así. ¿Así está bien? Xochitl Sí. regala una pareja de conejos que satisface las siguientes condiciones. Número 1, ¿sí? La pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. Interesante. ¿Se entiende bien esta parte? Vivirán al menos un año. Número 2, los nuevos nacimientos, se refiere a los descendientes, son siempre por parejas. Es decir, una hembra y un macho. Tercero, los nuevos nacimientos en el primer mes crecen y en el segundo mes se reproducen. ¿Se entiende bien? En el primer mes crecen, segundo mes se reproducen y tercero, no se cumplen, no hay, vamos a decirlo así, no hay afectación genética en el nacimiento de nuevas parejas de conejos. ¿Se entiende bien? Y entonces la gran pregunta es la siguiente. ¿Cuántas parejas de conejos tendrán Rosaura y Obed en el primer año de casados? Ahí está. A ver, lean por favor el problema. ¿Se entiende bien de lo que trata el problema? Xochitl, ¿se entiende bien? Sí, profe, un poco. Ok, Xochitl, ¿cuánto tiempo damos para resolver este problema? 20 minutos. ¡Ay! 20 minutos. Es que ya es viernes, profe, ya. Ya está bien, bien. 15 minutos, ¿le parece bien? 15 es la Ok, contraoferta. Ok, va. vamos a dar 15 minutos a todos y a todas. Ahí tenemos el problema. Vamos a resolverlo, ¿ok? Adelante, por favor, si son tan amables. No olviden enviar por WhatsApp sus soluciones.
Profe, yo no veo si está compartiendo pantalla. Sí, ahí ya se comparte pantalla. A ver, permítame un momento, por favor. ¿Ya lo ve? ¿Ya lo ven los demás? Sí. Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, adelante, por favor, si son tan amables. Les invito a que disfruten de este bonito ejercicio allá en casa. Tenemos 15 minutos nada más para resolver. Yo aprovecharé para ir por una taza de café. Adelante, por favor.
¿A qué horas me casaron, profe? Muy bien, me da mucho gusto que ya varios de ustedes tienen propuestas de solución a nuestro problema, pero las que he recibido hasta ahora todavía no es la solución correcta. Entonces, eh, bueno, sigamos reflexionando. Tenemos todavía unos minutos más. Adelante, por favor. Aquí estoy pendiente. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, aún tenemos todavía unos 5 minutitos.
Pero aquí la mayoría de las sí, sí, sí.
Pero, la verdad, sí. Ya. Ahora, gracias. Muy bien, pues un gusto saludarlos nuevamente. Hemos dado un poquito de tiempo para que todas y todos puedan eh, revisar así este problema. Estamos hablando, recordemos, el tema central con el que comenzamos esta tarde, es justamente el método Singapur. Y algo que comentábamos previo al problema, justamente es el hecho de que el método Singapur parte de su propuesta se centra en la resolución de problemas. Es decir, se fija la resolución de problemas como un método de enseñanza y también como un método de aprendizaje de las matemáticas. Así que bueno, vamos a revisar. Tenemos varias soluciones que generosamente nos han compartido. Por ejemplo, alguien nos por medio de mensaje que había 144 parejas. Muy, muy interesante. Alguien más nos dijo que había al menos 55 o más. Es un número relevante, o sea, hay 55 o hay más. Alguien más nos dijo que había 8,162 parejas. O alguien nos dijo que había tan solo 10 parejas. Ven qué interesante esto, ¿no? Es decir, hay propuestas de solución muy variadas, ¿sí? Desde 144, 55,
8,162, 10 parejas. ¿Cómo encontramos la solución? ¿Cómo nosotros podemos justamente encontrar la solución? Y bueno, nosotros podemos suponer, considerando justamente el primer y segundo criterio o afirmación, que nos dice primero que la pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año, que los nuevos nacimientos son siempre por parejas. Entonces, vamos a suponer que X y Y describen a las parejas, es decir, las parejas que nosotros vamos a llamar pequeñas, es decir, las que crecen, y adultas con mayúsculas, que son las que se reproducen. Bueno, entonces cuando Xochitl le regala a Rosaura y a Obed en este problema, la pareja, pues esta pareja es muy pequeña. ¿Sí? Es decir, en el primer mes, podemos decir en el mes cero, cuando son regalados, son pequeños. Entonces, en el primer mes, ¿qué pasa? Pues simplemente crecen, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para el Sí. segundo mes, pues los adultos se reproducen. Ahí está. Para el tercer mes, ¿qué sucede? Los adultos se reproducen y los pequeños crecen, ¿verdad? Para el cuarto mes, podemos observar que los adultos se reproducen, los pequeños crecen, los adultos se reproducen. Podemos continuar al quinto mes y observemos qué pasa en este quinto mes. Los adultos se reproducen, los pequeños crecen, los adultos se reproducen, los adultos se reproducen y los... Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí observamos cómo están creciendo. Ahora, si nosotros escribimos esto en una tabla, el año tiene 12 meses. Vamos a ver si nos alcanza. Y fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar un patrón. Aquí tenemos el mes y el número de conejos. Tenemos el mes 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Ay, se quedó mal. El 10, el 11 y nos falta uno, ¿verdad? Sí. Ahí está el 12. Entonces, ¿cuántos hay en el primer mes? Uno. ¿Cuántos hay en el segundo mes? Dos. ¿Cuántos hay en el tercer mes? Tres. ¿Cuántos hay en el cuarto mes? 5. ¿Cuántos hay en el quinto mes? 8. A ver, y me paro ahí un poquito. Me paro ahí un poquito para que ustedes observen
que pareciera... ¿Cuál es ese patrón? Esmeralda, creo que usted lo estaba observando, ¿verdad? ¿Cuál es ese patrón? Obed, ¿cuál es ese patrón? El, pa- el Ajá. patrón, pues es que Sí. se va haciendo como una sucesión. Por ejemplo, primero es un par. Yo lo entiendo que después tienen un, por ejemplo, un conejito y suman el par y el descendiente. Luego son tres y luego de esos tres suman al anterior y así van sumando los meses anteriores con los recientes y es una sucesión. 2, 3, le Ajá, sumo 3 a 2, 5 y de 5 a 3 son 8 y de 8 a 3 son, perdón, de 8 a 5 son 13 y así sucesivamente. claro, claro, exactamente. Perdón, Obed, creo que eh, nuestra compañera ya encontró la solución, ¿estás de acuerdo? Es decir, hay que observar que vamos a llamarle a esto el número de conejos, vamos a tratar de escribirlo, Fn es el número de conejos en el mes n. Entonces, Fn es el número de conejos en el mes n. Y cumple entonces. Pues entonces, si Fn es el número de conejos en el mes n, podríamos decir, mira, la regla que se cumple es que Fn más 1, o sea, el número en el mes n más 1, es igual al número de conejos en el mes n más al número de conejos en el mes n menos 1. Eso es lo que está ocurriendo. O dicho de otra forma, el número de conejos está cumpliendo la condición que es igual a la suma de los 2 meses anteriores. O sea, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 3 es ¿cuánto? 13. 8 más 13, ¿cuánto es? 21. 13 más 21, ¿cuánto es? 34. 34, 34 más 21, 55, 55 más 34, 89, exactamente. 55 más 89, 144. exactamente. Y nos falta uno más, que quiero decirles que Obed prácticamente encontró la solución, pero le faltó un mes nada más. 89 más 144, ¿cuánto es? 233. 233, exactamente. ¿Sí? Entonces, el trabajo matemático interesante consiste en tener la capacidad para encontrar ¿qué? Esta ecuación. Porque esta ecuación se convierte en el modelo matemático. ¿Sí? En el modelo matemático. Igual que en el problema de los jugadores de tenis, igual que en el problema de los vampiros, el modelo matemático es la base para poder solucionar el problema. Es la regla, es el patrón, es la relación entre las variables del problema. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado que obtenemos? Obtenemos que en un año hay 233 parejas de conejos. En un año hay 233 parejas de conejos. Ahí está. ¿Sí?
En un año hay 233 parejas de conejos. ¿Sí? Eso es exactamente lo que tenemos. Y la base fundamental es siempre encontrar que el modelo matemático nos dice que Fn más 1 es igual a Fn más Fn menos 1. Es decir, el número de conejos en el mes n más 1 es igual al número de conejos en el mes n más el número de conejos en el mes n más 1 en el anterior. ¿Sí? Ahí está. Miren qué bonito problema. Y sí, después de esto, parece ser que es una buena idea casarse. Estamos estimulando ese hecho al resolver este problema, ¿verdad? Xochitl, Esmeralda, Rosaura, ¿sí? Ya están como que pensando en que es conveniente. Porque, ¿cuánto vale cada conejo? O ve cuánto, más o menos cuánto cuesta un conejo en donde usted vive. Ni idea, profe. La verdad, sí tiene rato que no, pero sí tuve conejos. Sí, sí tuvo conejos. Bueno, ¿qué valdrá? 300 pesos. Más o menos. 300 pesos por 233. Ah, no, pero son parejas, o sea, son 466 conejos, ¿sí? A ver, ¿alguien podría calcular cuánto es 466 por 300? ¿Alguien tendrá? ¿Mm? Ok, no se preocupe. Ya recibí un mensaje de que alguien no podrá conectarse. Ok, ¿alguien podrá calcular cuánto es 466 por 300? 139,800 pesos. ¡Wow! Es una Ay, profe, lo motivación. que se va en la boda. ¿Eso es lo que se gastan en la boda? Sí, yo pensaba, O bueno, hasta más, profe. pueden no hacer boda y solamente casarse. Y entonces todos los conejos son para ustedes. Muy bien. Ay, no. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su trabajo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo podemos tomar un problema y sobre este problema construir su modelo matemático. Ir nuevamente a la presentación, a ver si se ve. Porque decíamos que en este método Singapur, el corazón, la parte esencial del método, tiene que ver con la resolución de problemas matemáticos. ¿Sí? Es decir, con trabajar los conceptos, el concepto aritmético numérico, algebraico, geométrico, probabilístico, estadístico, analítico, pero también los procesos de razonamiento, de comunicación, de conexiones, de habilidades de pensamiento y de métodos de investigación, de poder aplicar los conocimientos y poder modelar, esto es muy importante, poder modelar los problemas a los que nos enfrentamos. Y esta palabra de modelar lo que se refiere es que podamos utilizar las herramientas matemáticas que tenemos, ¿sí? Si sabemos sumar, si sabemos multiplicar, si sabemos dividir, si sabemos calcular potencias, si sabemos calcular raíz cuadrada, que podamos sacar provecho para resolver nuestros problemas cotidianos utilizando estas operaciones. Y claro, esto se conecta directamente con las habilidades, el poder hacer cálculo numérico, el poder hacer, manipular las expresiones algebraicas, el desarrollar una visualización espacial, el analizar los datos, el poder medir, el hacer uso de herramientas matemáticas, el poder estimar o aproximar. Ahora, esta parte de los conceptos, las habilidades y los procesos son comúnmente atendidas por distintas metodologías
de la enseñanza de las matemáticas. Pero el método Singapur, adicionalmente a estos tres elementos que estamos comentando, también nos habla de un proceso reflexivo más profundo, de la metacognición. ¿Sí? Esta metacognición que consiste en que las personas podamos darnos cuenta cómo aprendemos, qué aprendemos, y podamos tomar decisiones para aprender mejor. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Y claro, las actitudes, el tener convicción por resolver el problema, el tener interés por resolver el problema, el poder apreciar la propia resolución de un problema, tener confianza en nosotros, tener perseverancia, porque la matemática no es una habilidad que se dé de manera inmediata. La matemática requiere de esfuerzo. La matemática requiere de ese mismo esfuerzo que aquel estudiante que desea aprender a tocar el piano, de aquel estudiante que desea aprender a pintar, de aquel estudiante que desea aprender a jugar, por ejemplo, baloncesto, básquetbol, pero de manera más profesional, no solamente como un mero entretenimiento, sino como un reto personal. Entonces, la matemática se puede entender desde esta forma. Está ligada a la práctica, está ligada al desarrollo de la persona, y las actitudes que nosotros tenemos hacia ella nos definen. El poder entender que podemos disfrutar de resolver un problema matemático, el poder aprender a hacerlo, el poder aprender a disfrutar, en su caso muy opuesto, el no hacerlo, el crear un sesgo, sobre todo aquello que tiene que ver con las matemáticas, el crear inclusive una barrera que cada vez se ha vuelto más común en los estudiantes de educación básica y de educación media superior. Pero esta barrera a la que estoy haciendo referencia se debe principalmente a las malas experiencias que viven nuestros alumnos en la clase de matemáticas. Y saben, los responsables de generar esas malas experiencias no son los alumnos, somos nosotros los docentes. Somos los docentes que seguramente algo no estamos haciendo bien, que no logramos motivar, que no logramos incentivar el gusto por las matemáticas en nuestra clase. Bueno, pues el método Singapur busca desarrollar este gusto y tiene algunas consecuencias muy positivas. Por ejemplo, el poder reconocer los sentidos nuevamente, ¿sí? El darnos cuenta que sí, el pensamiento matemático es abstracto, pero surge desde lo concreto, ¿sí? Entonces, el poder percibir, el poder observar, el poder discriminar, el poder nombrar, el poder identificar, el poder recordar, el poder ordenar, son habilidades de pensamiento literal, que están ligados al desarrollo de las matemáticas, por un lado, sí, pero también al desarrollo de nuestros sentidos, de ser consciente de nuestros sentidos. Y también tenemos habilidades de pensamiento inferencial. Estas habilidades de pensamiento inferencial que tienen que ver con aquella idea básica y del razonamiento. El poder darnos cuenta cuando tenemos un conjunto de premisas y cómo nosotros podemos construir conclusiones considerando esas premisas. Esto lo vamos aprendiendo de diferentes formas en nuestras clases de matemáticas. Cuando clasificamos, cuando comparamos, cuando explicamos, cuando predecimos, cuando analizamos, estamos desarrollando este pensamiento inferencial. Y claro, las habilidades de pensamiento crítico. Estas habilidades que provienen de las anteriores y que nos hacen crear una actitud científica, porque a veces confundimos
A veces decimos, bueno, las matemáticas son ciencia porque tiene fórmulas. La respuesta es no. No es eso lo que es una ciencia. O la química es ciencia porque utiliza un lenguaje científico, técnico. La respuesta es no. No es eso lo que hace la química una ciencia. Lo que hace la matemática en particular, si una ciencia, es la actitud con la que construimos el conocimiento. El preguntarnos, el preguntarnos sobre lo que conocemos, el preguntarnos sobre el método que utilizamos para conocer. Eso define el conocimiento. Entonces, el preguntarnos sobre el método, el preguntarnos sobre por qué es verdad, cómo justificamos, cómo comunicamos, cómo argumentamos, cómo probamos, cómo demostramos ese conocimiento. Eso nos hace definir un pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento que se va gestando desde esta postura, desde esta actitud. Y bueno, la nueva escuela mexicana particularmente ha puesto mucho énfasis en la resolución de problemas, pero no en la visión original, no en la visión oficial, sino mucho más bien en la visión que podríamos llamar nosotros moderna, ¿sí? Esta visión moderna que tiene que ver con el desarrollo de una metodología que nosotros llamamos STEAM, justamente. Y que, por cierto, esta metodología STEAM originalmente surge como STEM y se va transformando, va incluyendo al arte como parte de su propuesta de pensamiento y de aprendizaje. Todo esto comienza en realidad desde los trabajos de los años 50 con este gran autor, con este gran matemático de origen húngaro. Él es George Polya. Creo que, por cierto, Arnold y Loretta Taylor escribieron un muy bonito libro que se llama El maestro del descubrimiento. Y el trabajo de Polya es sumamente interesante. Él escribió en 1945 un libro que se va a convertir en un texto fundamental. Cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Y ahí Polya nos habla de esta conexión que hay entre la matemática y el razonamiento plausible. En cómo justamente a través de su visión, la matemática puede aprenderse y también puede enseñarse a través de resolver problemas matemáticos. Para Polya, la resolución de problemas matemáticos se debe de dar justamente en 4 pasos. Un primer paso que tiene que ver con la idea de comprender el problema matemático, ¿sí? Un segundo paso que tiene que ver con el generar un plan de acción, una propuesta de solución de ese problema matemático, ¿sí? Un tercer caso tiene que ver con accionar, con utilizar las herramientas que tenemos para resolver el problema. Y un cuarto y último paso es justamente esta visión retrospectiva, este análisis que hacemos del problema que enfrentamos. Es decir, la solución a la que llegamos es correcta, el método que utilizamos es correcto, el problema se puede resolver de esta forma o de otras formas. ¿De cuántas maneras se puede resolver el problema? Es decir, Paul ya nos da estas bases para pensar en cómo resolver un problema matemático.
Ok, ¿está el problema matemático? Se escucha demasiado silencio. Ya nadie me contestó ahora. Aquí estamos, aquí Sí. estamos. Ah, sí, ya están, ya las escuché, ya los escuché bien. Ok, yo dije, me he quedado solo. No, ok, muy bien. Vamos entonces, voy a dejar de compartir un momento y voy a aperturar, ya saben, creo que ya se van dando cuenta, el otro cuadernillo, que es el cuadernillo como de los problemas matemáticos. Ok, ok, entonces vamos a hacer nuestro último problema de este taller, nuestro último problema matemático. Y sí, hemos llegado a nuestro cuarto problema matemático. Este va a ser un poquito más difícil, pero es interesante. Ahí está. ¿Se acuerdan de los números irracionales? ¿Qué es un número irracional? ¿Quién recuerda? Bueno, de inicio, un número irracional ¿Es la es suma de un... los números impares? no, no, en este caso no es así. Un número irracional es un número que no es racional. Bueno, eso suena muy obvio, pero 3.1416. así es. Por ejemplo, 3.1416, de hecho, pi es un número irracional, así es. Pi es un número irracional, ¿sí? Pi es un número irracional. Es decir, un número irracional y es un número que no se puede escribir como igual a entre b, donde a y b son números enteros. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que un número irracional es un número que no se puede escribir como una fracción. Eso es un número irracional. Un número que no se puede escribir como una fracción. Y claro que sí, hay muchísimos irracionales. De hecho, ¿salud? Hay una infinitud de números irracionales. Ejemplos, ya su compañera dijo uno. Pi es irracional, claro que sí. Este número que estudiamos en la geometría, en la primaria. El número e de los logaritmos es irracional. Pero también las raíces de números primos. Por ejemplo, la raíz de 2. Perdón, sí, quito el término de raíz. La raíz de 2. La raíz de 3. La raíz de 5. Y así podemos seguir. La raíz de P. Ay, la raíz cuadrada de P. ¿Sí? Donde P es un número P. Entonces, ahí va el problema. Vamos a tratar de desarrollar toda nuestra creatividad para resolver este problema. El problema dice así. Vamos a pensar en una pregunta que se hizo
Pitágoras en la época griega. Y Pitágoras se hizo esta pregunta. Se hizo la pregunta. Raíz de 2 es un número racional. De hecho, en lo que acabamos de escribir ya tenemos la respuesta. La respuesta es no. ¿Verdad? Así es. Ya tenemos la respuesta. Raíz de 2 no es un número racional. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo demostramos que no es racional? A ver, ahí está, la gran pregunta. Vemos que no es racional. ¿Ok? Vamos a dar Porque unos... Ajá, sí, adelante. considero porque no tiene una terminación, ¿no? Por ejemplo, 3.1416 no es fijo, entonces la raíz cuadrada de 2 tampoco, o sea, no es como un número cerrado. Esto es correcto, lo que usted dice es correcto. Ese sería un argumento. Pero pensemos en cómo nosotros podríamos construir un argumento con mayor profundidad. Pero sí, su idea es buena. Ok. A ver, pensemos todos en cómo construimos una demostración de que raíz de 2 no es un número racional. A ver, entonces ahora sí vamos a dar unos minutos. Esmeralda ha llevado el tiempo el día de hoy. Esmeralda, ¿cuánto tiempo damos? Bien, creo que no está Esmeralda. ¿Alguien desea dar el tiempo? Obed, ¿cuánto tiempo damos para este programa? 10 minutos. 10 minutos. Muy bien, Obed ha marcado 10 minutos. Adelante. Vamos a dar 10 minutos. Claro, claro que es válido que si tenemos un libro de matemáticas a la mano por ahí, por favor, podemos utilizarlo para nuestro beneficio. Adelante, por favor, si son tan amables.
Ya pasaron los 10 minutos, profe. Ya pasaron los 10 minutos. Ya da la respuesta. ¿Quién ya tiene la respuesta que guste compartirla? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue con este ejercicio? Es un ejercicio un poco más abstracto, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien lo intentó en casa? Vamos a ver si recibimos algún WhatsApp, si alguien lo estuvo intentando. Parece que no, no recibimos ningún. ¿Cómo demostramos que raíz de 2 no es racional? A ver, vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Les parece bien? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien recuerda el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Maestras, maestros.
Ahora no les escucho. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Será que aún no es el tiempo de nuestro receso? Sí, profe, ya se acabó. De hecho, dimos 5 minutos más. Sí, ¿verdad? Entonces, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien recuerda Es qué un dice? triángulo rectángulo que Ajá, cumple la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos, que viene siendo igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Bueno, creo que los lados del triángulo son A, B y C y se cumplen. muy bien, qué interesante, excelente. Es decir, en un triángulo rectángulo, ¿verdad? En un triángulo rectángulo se cumple esa propiedad que usted está comentando. A ver, vamos a escribir esto un poquito para irlo entendiendo, porque esto que comenta es muy interesante. Es decir, en un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y esto aprendemos desde sexto de primaria, primer año de secundaria, a escribirlo así. Decimos, si A y B son los catetos, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, supongamos que el triángulo rectángulo mide uno de sus catetos. De hecho, así es como Pitágoras en la antigüedad, creemos en la época griega, descubre la raíz de 2. Es decir, cuando A vale 1 y B vale 1, ¿qué tenemos? Pues que esto es lo mismo que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, y eso debe de ser lo mismo que C al cuadrado. Es decir, la suma de ellos dos es igual a 2. Pero como esta debe de ser igual a C, pues entonces tenemos que esto es igual a C cuadrada. Entonces, de ahí tenemos que el valor de C es igual a la raíz cuadrada de 2.
1 más 1 al cuadrado, es decir, ¿cómo quitamos ese cuadrado de c? Pasando una raíz cuadrada del otro lado. Ahí surge la raíz cuadrada de 2. De hecho, históricamente sabemos que así es como Pitágoras encuentra esta raíz cuadrada. Pitágoras durante muchos años conocía de la existencia de la raíz cuadrada de 2, es decir, conocía de la existencia de un número irracional, pero no aceptó la idea de ese número irracional. No lo aceptó porque él asumía la idea de que los números estaban ligados a la idea de la perfección. Y tener una raíz cuadrada debe identificar que los números no eran perfectos. Entonces decidió omitirla simplemente. Tuvieron que pasar muchos siglos después para que otros matemáticos demostraran la existencia de la raíz cuadrada de 2 y además demostraran que esa raíz cuadrada de 2 no es racional. Es decir, raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos esto? Pues para contestar en matemáticas, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo demostramos que la raíz cuadrada de 2 es irracional? Pues vamos a hacer una prueba por contraposición. ¿Qué significa una prueba por contraposición? Significa que vamos a considerar lo opuesto que queremos demostrar para llegar a una contradicción. Es decir, por contradicción, consideremos que raíz cuadrada de 2 es un número racional. Es decir, estamos suponiendo esto y vamos a ver que nos va a llevar a una contradicción. Entonces, si raíz cuadrada de 2 es un número racional, ¿esto qué significa? Esto significa que la raíz cuadrada de 2 se puede escribir la raíz cuadrada de 2 se puede escribir como un cociente de dos valores, que podríamos llamarles X y Y, donde X y Y son enteros, y particularmente Y es distinto de 0. Bueno, si raíz cuadrada de 2 es igual a X entre Y, que eso significaría que fuera racional, pues entonces, ¿cómo quitamos esta raíz cuadrada? Elevando al cuadrado, ¿verdad? Elevamos un lado al cuadrado y elevamos otro lado al cuadrado. Es decir, el cuadrado de la raíz cuadrada de 2, lo escribo así, a ver si se ve bien ahí. El cuadrado de la raíz cuadrada de 2, ahí está. Debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual al cuadrado del cociente de X sobre Y. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada? Se elimina con la raíz cuadrada y nos queda nada más 2. 2 es igual a ¿quién? A X sobre Y al cuadrado, que sería X al cuadrado, que es X cuadrada, Y al cuadrado, que sería Y cuadrada. Y entonces observen qué bonita ecuación.
2 es igual a x cuadrada sobre y cuadrada. ¿Esto qué significa? Esto significa que entonces, si esa y que está dividiendo la pasamos multiplicando 2 veces y cuadrada, debe ser igual a x cuadrada. Y yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Esta ecuación tiene solución? Es decir, ¿para qué valores de x y y la ecuación se cumple? ¿A qué ecuación me refiero? A esta ecuación. A 2y cuadrada igual a x cuadrada. ¿Cuándo se cumple esa ecuación? ¿Cuándo es verdad esa ecuación? ¿En muchos casos o en poquitos casos? A ver, ¿alguien que quiera decirnos? ¿Habrá algún caso justamente en el que en que esta ecuación tenga solución? La respuesta es no. El único caso en el que 2y cuadrada es igual a x cuadrada es cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Entonces, no se cumple. Entonces, si la ecuación no se cumple, lo que es raíz de 2, pues no puede ser racional. Entonces, por tanto, raíz de 2 es un número racional. ¿Sí? Entonces, esta es una prueba que surge varios siglos después de la época griega, pero que nos hace reflexionar justamente sobre un problema matemático. Ahora, esto es lo que busca Polya. Lo que busca Polya es que mediante la resolución de problemas, las personas podamos ir desarrollando nuestras habilidades matemáticas. Y Steam retoma las ideas que había construido George Polya, pero las engloba desde una perspectiva mucho más incluyente, desde una perspectiva mucho más transversal, porque considera no solamente las matemáticas, la resolución de problemas en matemáticas, sino pensar en que la resolución de problemas reales,
de problemas que están en el contexto, en el interés del alumno, puede atender situaciones de ciencia, de tecnología, de ingeniería y naturalmente de matemáticas. Georgette Jackman, la creadora del modelo de STEAM, incorpora no solamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, sino también se da cuenta de la importancia de incluir el arte y el diseño. Entonces, ciencia, science, technology, engineering, arts and maths. Es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Ella es justamente la creadora del modelo, y es el modelo base de la nueva escuela mexicana. Un modelo, curiosamente, que surge en Europa, que surge en los Estados Unidos, y que ha tenido ya un impacto en diferentes partes del mundo. Un modelo muy interesante que desarrolla habilidades para el siglo XXI, que desarrolla varias formas de pensar con creatividad, con innovación, con pensamiento crítico, ayuda a la toma de decisiones, a la resolución de problemas, a aprender. Pero también un modelo en el que es posible construir formas de vivir en el mundo, de una ciudadanía local y global, de vida, de carrera, de responsabilidad social y también personal, que considera varias formas de trabajar mediante la comunicación, la colaboración, pone énfasis en el trabajo en equipo. Hay muchas herramientas para trabajarla. Una de ellas, y sumamente importante, es la alfabetización digital, el manejo de la información, el uso de la tecnología, ¿sí? Y que además busca educar en la igualdad, busca dar accesibilidad a todas las personas hacia el campo de la ciencia. Entonces, para ir cerrando nuestro taller y agradecer a todos ustedes su participación en estas dos sesiones, podríamos decir que STEAM nos invita a trabajar en equipo. Nos ofrece un liderazgo, una comunicación, un modelo basado en la resolución de problemas, pero que a veces en el mismo modelo hay que improvisar, hay que construir, hay que crear, ¿sí? Aparece pues ahí una parte creativa, pero que está fundamentada también en el pensamiento, lógico. Entonces, esto es STEAM, un modelo que propone la nueva escuela mexicana, un modelo transversal que busca incorporar no solamente un campo de conocimiento específico, sino que abre la posibilidad de relacionar justamente el pensamiento, el pensamiento matemático con otras áreas de desarrollo. Bueno, pues esto es justamente parte de lo que queremos platicar en esta sesión. Yo les agradezco muchísimo su trabajo a lo largo de esta semana. Hemos coincidido en 2 talleres, así que ha sido pesado tener 4 sesiones prácticamente todas las tardes de esta semana ocupadas. Seguramente ha representado algún reto, pero yo agradezco en primera instancia que se hayan tomado el tiempo